Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a realizar la sesión en línea de la evidencia de esta semana, que corresponde a un cuestionario sobre conceptos de seguridad, salud en el trabajo y de medio ambiente. Entonces vamos a explicar primero unos conceptos sobre seguridad y salud en el trabajo. Hacemos una actividad para evaluar la atención en clase y si comprendieron el tema. Luego explicamos los conceptos de medio ambiente y hacemos también una pequeña actividad. Entonces vamos a iniciar. La competencia que corresponde a esta actividad que vamos a iniciar hoy se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Esta competencia está para trabajar en 3 evidencias. Nos quedarían faltando 2 más adelante. Y el resultado de aprendizaje que corresponde a la evidencia del cuestionario se llama interpretar los problemas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. Bueno, entonces empecemos con los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Y el primer concepto que vamos a mirar, que es como el fundamental, el más sencillo, es el de riesgo y de peligro, que en algunos momentos nos puede llegar a confundir porque son como muy parecidos. Pero entonces aquí, por ejemplo, a través de la imagen vamos a aprender a diferenciarlos. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por esto. Y el peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos, en las instalaciones. Entonces, como pueden ver en las imágenes, encontramos una tarea que está realizando el trabajador, como es la excavación. Encontramos el peligro, que como dice la definición, fuente, ¿sí? La fuente del peligro en este caso es el material que se encuentra por encima de él y que puede caer, ¿sí? Y el riesgo, pues ya es la posibilidad de que todo ese material se le venga encima del trabajador y se produzca un accidente de trabajo. Estas definiciones las pueden encontrar en el decreto 1072 del 2015, que es el del sector reglamentario del trabajo, en el capítulo 6, que se dedica exclusivamente a seguridad y salud en el trabajo. Y otro término importante es la consecuencia. Cuando hablamos de consecuencias, nos referimos a los resultados en términos de lesiones o enfermedad, lesión si se produce un accidente, de la materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente. El incidente es algo que tenemos que tener muy presente o debemos tener muy presente porque cuando nos ocurre un incidente debemos reportarlo inmediatamente al personal encargado de seguridad para que tome las correctivas posibles y no se produzca un accidente más adelante. ¿Qué es el incidente? Es un suceso que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Un incidente es algo que no alcanza a ser accidente, pero que puede resultar con afecciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo voy caminando por un piso de la empresa, ¿sí? Y me resbalo, pero resulta que ese resbalo pues no alcanzó a tener como una consecuencia grave, no tuve esguinces, no tuve fracturas, simplemente me resbalé y yo sigo mi camino. ¿Qué pasa si yo no reporto que ese piso está muy resbaloso, que más adelante otra persona se puede resbalar y esa persona sí se puede caer, puede haber fracturas o esguinces o puede haber una afectación mayor en la salud? Entonces, por eso les digo que en cuanto se presente el incidente de trabajo, ustedes deben reportarlos al personal de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí ya vamos a ver lo que es accidente de trabajo o accidente laboral, que es todo suceso repentino. Es muy importante
que tengamos ese término claro, porque a veces queremos reportar como accidente otro tipo de cosas y esto es algo que sucede en el momento. Que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte. También se presentan como accidentes de trabajo aquel que es realizado durante las ejecuciones de órdenes del empleador. Les hago un ejemplo. El empleador suyo, su jefe, los mandó, digamos, aunque no sea la función suya, pero él los envió a consignar una plata en el banco. Usted salió de su trabajo, ¿sí? Fue a consignar y tuvo o un accidente de tránsito o una caída, cualquier tipo de accidente en ese momento. Es considerado accidente laboral porque se encontraba bajo las órdenes de su jefe, de su empleador. El traslado de los trabajadores o contratistas cuando el trabajo lo suministra el empleador. O sea, si la empresa les suministra a ustedes una ruta, los recoge, los lleva al trabajo, vuelve y los deja en su casa. Si esa ruta tiene un accidente de tránsito, pues es considerado accidente laboral. ¿Cómo no es considerado accidente laboral? Que usted salga de su casa en su carro, en su moto o en la buseta y tenga un accidente de tránsito o le pase algo durante el camino a su casa, allí no es. Así la empresa le dé, o lo que es por ley, que es lo que le reconocen a la persona junto con el salario mínimo, que es el pago del transporte, ¿sí? Durante el ejercicio de la función sindical, para aquellas personas que están sindicalizadas, cuando se encuentren en las reuniones o en alguna actividad del sindicato, cualquier inconveniente que tengan es considerado accidente laboral. Y ejecución de actividades recreativas. Por ejemplo, que ustedes representan a la empresa, sea en prácticas de fútbol, en danzas, sí, cualquier actividad cultural o deportiva y tienen algún accidente, también es considerado accidente laboral. Bueno, otro término muy importante es la enfermedad laboral, que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ya aquí vemos que la enfermedad laboral es algo como de tipo crónico, algo que se va presentando al pasar el tiempo como resultado de una exposición diaria hacia algún contaminante, hacia algún tipo de actividad que me va a generar una enfermedad a largo plazo. Por ejemplo, si usted trabaja en labores de digitación o como secretaria, ¿sí? Está todo el día sentada, no tiene una silla ergonómica, no tiene un buen mobiliario, ¿sí? Que vaya con las normas. Entonces usted tampoco realiza pausas activas, tampoco tiene en cuenta lo que es un hábito postural. Entonces, digamos, con el paso del tiempo, las malas posturas, los movimientos repetitivos le va a generar a ustedes problemas en la columna, problemas de tipo osteomuscular. Entonces, esos son llamadas enfermedades laborales. Pero les quiero hacer una pregunta. Si a mí me da un infarto al miocardio, ¿es considerado una enfermedad laboral o un accidente de trabajo? ¿Un qué, profe? Qué pena, buenas noches. Buenas noches. Un Ninguno de los infarto. dos. ¿Quién habló? Hola, buenas noches, profe Luisa Rodríguez. Hola Luisa. ¿Por qué dices que ninguno de los dos? Porque un infarto al miocardio puede ser una situación de salud general y no necesariamente, a menos que esté diagnosticado como una enfermedad laboral anterior, ¿sí? Y un accidente de trabajo tampoco, porque es una enfermedad general. Pero miren lo que dice la definición de accidente laboral. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Digamos que usted está en el trabajo y le da un infarto. ¿Es un accidente o es una enfermedad general? Profe, es un accidente de trabajo.
Sí. Bueno, aunque general. ahí la ARL pues entra a verificar qué pudo haberse sucedido para que el trabajador le diera un infarto, ¿no? Entonces se entra a evaluar si de pronto tuvo alguna discusión con uno de sus compañeros o el jefe, había una carga laboral o en ese momento había un alto estrés, ¿sí? Pero un infarto al miocardio, como es algo que se presenta repentinamente, es considerado un accidente laboral. Eso sí, como les digo, cuando se presenta un accidente o una enfermedad, la ARL con la empresa empiezan a mirar pues como todo lo que tuvo que pasar para que sucediera eso. Pero en ese caso sería un accidente laboral. ¿Cómo sería una enfermedad laboral? Que la persona ya esté diagnosticada como, creo que dijo Luisa, ¿sí? Que la persona venga siendo revisada por problemas cardiovasculares y todo eso a causa del estrés que le ha provocado el trabajo a lo largo de muchos años de trabajo, ¿sí? Profe, qué pena, yo te quiero comentar algo. Es que yo sufrí un infarto hace ya 2 años y estaba en la empresa. Sí. Y el infarto de un momento a otro y a mí no me habían diagnosticado nada y jamás se catalogó como un accidente de la empresa. A mí me lo atendieron todo por la EPS. ¿Y por qué te dio el Porque, infarto? pues, porque tenía tapada una arteria, entonces igual ahí simplemente era por, digamos, en ningún momento se tapaba la ARL ni nada. Ellos me atendieron fue por la EPS directamente. Bueno, es Entonces, que mira, igual ahí está tú estás dando daño. un síntoma que son arterias taponadas. Una arteria no se tapona en un momento, ¿sí? Yo me refiero al producido a causa de estrés. A muchas personas les ha dado infarto en el trabajo y no es considerado accidente ni enfermedad profesional porque, como te dije, empiezan a evaluar primero cuál es la alimentación que ha tenido esta persona, si tiene algunos referentes anteriores por los cuales le pudo haber dado el infarto. Por ejemplo, en mi caso, yo presento un problema de hipertrigliceridemia mixta, o sea, que yo tengo triglicéridos y colesterol muy alto y mis arterias están llenas de grasa, una condición de salud. ¿Sí? Si a mí me da un infarto en el trabajo, no va a ser considerado como accidente laboral porque tengo una causa. ¿Sí? Por eso fue que no, aunque lo que inicialmente se hace cuando ocurre un accidente o una enfermedad, cuando se presenta el suceso, lo primero que hacen es enviarnos a la EPS. En la EPS preguntan qué fue lo que pasó, ya ellos empiezan a indagar si ellos consideran que eso definitivamente es un accidente laboral, pues entonces ya lo remiten a la ARL y la ARL se hace cargo. Pero recuerden que las IPS son las encargadas de prestarnos el servicio de salud. Bueno, están los actos inseguros que se presentan por descuidos o los comportamientos del trabajador, también llamados actos subestándares, que son omisiones o acciones que se presentan por comportamientos de los trabajadores, dando posibilidad a que ocurra un evento, siendo accidente, incidente o enfermedad. Entonces, ejemplos también puede ser, digamos, cuando manejamos un vehículo o maquinaria a velocidades excesivas, no respetamos las normas de tránsito. Cuando trabajamos también sin autorización, estamos tomando la decisión de hacer algo que no nos han dado. En casos de negligencia, apatía también. Aquí están en la diapositiva otros ejemplos como no utilizar los equipos de protección personal, situarse o transitar por lugares peligrosos, desobedecer las reglas de seguridad. Y es muy importante que nosotros nos cuidemos de tener actos inseguros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el personal de seguridad está pendiente de todo lo que hacemos. ¿Y qué pasa? Un trabajador que realiza actos inseguros no le sirve a la empresa porque en cualquier momento genera un accidente de trabajo o más adelante se le va a convertir en una enfermedad laboral. Que es muy notorio y lo veo cada vez que llego a un sitio, por ejemplo, el personal del aseo.
y utiliza estos químicos para hacer la limpieza con grandes cantidades y no tiene protección en la nariz, y estar expuesta tantas horas por un periodo de tiempo prolongado, pues nos puede generar asma ocupacional, incluso cáncer en los pulmones. Entonces, estas personas que no utilizan el equipo de protección personal son las que se les llama que cometen actos inseguros. Están las condiciones inseguras o subestándar que causan, que se derivan del medio ambiente donde vivimos y ya aquí quien tiene que ver o quien tiene que prestarnos una condición segura para laborar es el empleador. Entonces aquí pues ya no es el trabajador el que tiene gran influencia en esta condición, sino ya los medios que nos brindan los empleadores para trabajar. Entonces, ejemplos de condiciones inseguras: falta de orden, equipo de protección inadecuado, cuando no les mandan a hacer mantenimiento a los equipos de protección o los entregan defectuosos que no cumplen con la norma técnica, herramientas o equipos de trabajo inadecuados o defectuosos. Entonces, tanto los actos como las condiciones inseguras o subestándares son comportamientos y circunstancias, respectivamente, que dan lugar a ocurrencias de accidentes, incidentes, enfermedades laborales y que, de acuerdo al nivel de importancia en las investigaciones de accidentes de trabajo, estos también son denominados como causas inmediatas, siendo los principales actores desencadenantes de los accidentes. Entonces también hay causas que combinadas con los actos inseguros pueden ocasionar accidentes, como por ejemplo la confianza que se tiene, ¿sí? De pronto uno piensa que porque lleva 10 años laborando o realizando las mismas funciones, pues ya lo sabe todo, se confía. El juego que a veces se presenta entre trabajadores, la fatiga por un mal descanso, consumo de sustancias psicoactivas, cuando no les brindan una capacitación adecuada, la predisposición que puede tener un trabajador frente a las funciones que debe desempeñar, como actitudes negativas. Frustraciones, en fin. Bueno, entonces ya vamos a empezar con lo que es en sí la seguridad y la salud en el trabajo, que básicamente se refiere a la práctica de abordar y reducir los posibles riesgos para la seguridad y la salud de los empleados. La seguridad y la salud en el trabajo está reglamentada, como les dije en los primeros conceptos, por el decreto 1072 del 2015, el cual el Código del Trabajo, ¿sí? A nivel general, en el capítulo 6 abarca esta parte. Y esto puede incluir desde la evaluación de los riesgos, la prevención de las lesiones, conciliación de la vida laboral y familiar, protocolos de seguridad, peligros en el lugar de trabajo, hasta compensación y prestaciones y la gestión de los empleados. La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que lo que busca son mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral. Como no sé si les había comentado antes del concepto de salud, de acuerdo a la OMS, creo que lo tomamos en la primera evidencia por allá en los hábitos saludables, que nos hablaba de la tríada de la salud, que es tener bienestar físico, mental y social. Entonces, la seguridad y la salud se encarga de mantener esta salud en el trabajo y lo hace a través de 4 pilares fundamentales, como son prevenir lesiones, prevenir enfermedades, proteger la salud y promover la salud. Más adelante vamos a ver el tipo de disciplinas que utiliza, cómo se llaman, como por ejemplo higiene y seguridad industrial y medicina preventiva del trabajo, y vamos a ver el tipo de actividades que realiza cada una de estas disciplinas para tomar estos 4 puntos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la seguridad y la salud en el trabajo?
eliminar las causas de las enfermedades, reducir efectos perjudiciales provocados por el trabajo, prevenir agravamiento de enfermedades y lesiones, mantener salud de los trabajadores y aumentar la productividad con un buen ambiente de trabajo. También es importante saber que si ya el trabajador se accidentó o si ya la persona presenta una enfermedad laboral, esta disciplina también tiene el alcance de acompañar al trabajador para lograr la recuperación total y para lograr la incorporación en su medio de trabajo. Dependiendo cómo haya resultado el accidente, digamos que ya la persona no puede seguir desempeñando el mismo cargo, pues entonces debe buscar la forma de ubicarlo en otro puesto para que la persona siga laborando. Eso a través de actividades de reincorporación, también a través de actividades de rehabilitación. Bueno, ahora vamos a ver la división de los peligros y es muy importante que presten mucha atención aquí porque la actividad que vamos a realizar más adelante tiene que ver mucho con las clases de peligros. Y vamos a empezar con los peligros físicos, ¿sí? Estos peligros están en la norma GTC 45, ¿sí? Ustedes los quieren ubicar. Entonces, empezamos con los peligros físicos, que son agentes ambientales de la naturaleza que cuando nos exponemos a ellos nos pueden provocar daños en la salud según la intensidad y la concentración de los mismos. Bueno, ya que digo aquí provocar daños en la salud, se van a dar cuenta que hay algunos peligros como por ejemplo físicos, químicos y biológicos que nos provocan enfermedades laborales y hay otro tipo de peligros que nos provocan accidentes de trabajo, que ya son como los locativos, condiciones de seguridad, los fenómenos naturales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, encontramos el ruido, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, provenientes de plantas, de motobombas de agua. En el caso que estamos en una oficina, el ruido proveniente de computadores o de radios, timbre de teléfonos, tráfico en áreas aledañas a los edificios, tráfico en vías de la ciudad en general, máquinas también, máquinas de potencia eléctrica, de potencia neumática, en fin. ¿Qué consecuencias nos puede traer el ruido? Dolores de cabeza, pérdidas de concentración, hipersecreción de cerumen y también hipoacusia, que es una de las enfermedades laborales más comunes, hipoacusia sensorial. Está la iluminación, que puede ser por exceso o por defecto, ¿sí? Deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias o iluminación excesiva por daños en las persianas o por ausencia de persianas, que entre toda la luz del sol a las oficinas o a los sitios de trabajo que nos pueden provocar fatigas visuales. También provoca fatiga en músculos oculares, puede provocar problemas en la retina, problemas de agudeza visual, cefaleas, pérdida de concentración, en fin. Encontramos las temperaturas extremas, ya sea por calor o por frío. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en los cuartos fríos o cuando trabajamos en sitios que son altamente calurosos, cuando trabajamos expuestos a la luz solar todo el día, ¿sí? Incluso si estamos dentro de una oficina y el sistema de ventilación no está funcionando bien o no hay aire acondicionado y la temperatura de la ciudad es alta, todo esto. ¿Qué consecuencias nos puede traer? Golpes de calor, deshidrataciones, cefaleas, en el caso extremo quemaduras, ¿sí? En el caso extremo de fríos también nos puede traer parálisis, enfermedades respiratorias, ¿no? Están las radiaciones que hablamos, por ejemplo, sobre todo personal encargado de la salud. Están las radiaciones no ionizantes, como el láser, la ultravioleta, la infrarroja, radiofrecuencia, microondas.
Y está también la ultravioleta generada por el sol, las lámparas fluorescentes, la radiación infrarroja de la fotocopia, de los escáneres, que nos puede traer, por ejemplo, afectaciones visuales, conjuntivitis, posibilidades de cáncer de piel. Si ya estamos hablando del personal de la salud que trabaja con por ejemplo, de estas imágenes diagnósticas, pues ya sabemos que ellos tienen un programa de vacaciones y de descansos diferentes al resto de los médicos, porque ellos están expuestos a estas radiaciones y pueden generar cualquier tipo de cáncer. Están, por último, las vibraciones, que pueden ser segmentarias o pueden ser en todo el cuerpo entero, y por ejemplo puede ser por el manejo de herramientas en la construcción, en la construcción de vías. Puede ser también por estar en un vehículo todo el día, las personas que trabajan de choferes, que manejan busetas, el Transmilenio, todo eso, pues genera unas vibraciones que se van acumulando en el cuerpo. ¿Qué consecuencias nos pueden traer? Pues traumas acumulativos en la columna vertebral, fatigas musculares, dolores abdominales, dolores de cabeza, problemas de equilibrio, en fin. Bueno, peligros de tipo químico. Entonces, ya que estamos hablando de sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas, naturales, sintéticas, que durante su manipulación, ya sea a través de fabricación, manejo, transporte, almacenamiento, puede entrar en contacto con el trabajador a través de inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud de acuerdo a la concentración, al tipo de contaminante y al tiempo de exposición. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, los polvos orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Que nos produce, por ejemplo, afecciones respiratorias, neumoconiosis, en algunos casos asma ocupacional. Están también las fibras, los aerosoles líquidos como nieblas y rocíos, cuando por ejemplo trabajamos aplicando pintura o fumigación, que nos puede traer alergias respiratorias, dermatológicas, conjuntivitis, neumonitis, algunas intoxicaciones también. Están los gases y vapores, ¿sí? Como por ejemplo los que les decía de las labores de limpieza, como hipocloritos, limpiador, desinfectantes. Nos puede traer alergias respiratorias, dermatológicas, conjuntivitis, asmas ocupacionales y dependiendo, como les dije, del tipo de químico, de la concentración y el tiempo de exposición, en algunos casos graves nos puede generar cáncer ocupacional. Bueno, los peligros biológicos están de moda hace un tiempo con el COVID-19. Entonces estamos encontrando aquí todo tipo de microorganismos que nos pueden generar una enfermedad al entrar en contacto con ellos. Encontramos los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, picadura de insectos, mordedura de animales, contacto con fluidos corporales, excrementos. Entonces aquí la exposición puede ser, por ejemplo, a través de enfermedades contagiosas que tengan nuestros compañeros, los cambios climáticos, puede ser también, por ejemplo, todo el personal que trabaja en el sector salud, documentación almacenada, por ejemplo, los que trabajan con archivos, acumulación de polvos. Cuando trabajamos en áreas enmontadas, tenemos contacto con animales, hay mucha presencia de insectos en zonas endémicas, también de animales que nos pueden morder, como por ejemplo las serpientes. También cuando se realizan limpiezas
a los baños, recolección de residuos sólidos, bueno, en fin, todas estas actividades que nos generan contacto con estos agentes. Y dentro de las posibles enfermedades, puede ser enfermedades contagiosas, puede ser enfermedades incluso como la rabia, la leptospirosis, que es producida por la rata y que es bien grave. Puede ser infecciones parasitarias, gastroenteritis, puede ser infecciones gastrointestinales, amebiasis, problemas, por ejemplo, del mal de Chagas, que es producido por el mosquito, el chikungunya, el zika, el dengue, todas esas, la fiebre amarilla, accidentes ofídicos, arácnidos, mordeduras incluso de perros, de gatos, de todo tipo de animales que tengan rabia. Bueno, aquí están los peligros que nos producen accidentes, como son los de condiciones de seguridad. Denme un segundo que tengo que hacer algo. Discúlpenme. Listo, volví. Bueno, les decía que los 3 anteriores nos producían enfermedades laborales y estos nos producen accidentes, que son los de condiciones de seguridad. Y aquí pues tenemos en cuenta todos los objetos, máquinas, equipos, herramientas, instalaciones que nos pueden producir lesiones en los trabajadores. Entonces encontramos riesgo de tipo mecánico, por ejemplo, herramientas manuales como taladros, martillos, destornilladores, ascensores, incluso ganchos, legajadores para los que trabajan en la oficina, herramientas de potencia eléctrica, neumática, los vehículos también. Están los riesgos de tipo eléctricos, que son, por ejemplo, conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto, cableado expuesto, o sea, que está pelado, tomas corrientes en mal estado, sobrecargas de toma corriente. Encontramos, por ejemplo, los de tipo tecnológico, que son problemas con computadores. Encontramos lo que son trabajos en altura, ¿sí? Que tienen un alto riesgo de caídas. Los de espacios confinados, que nos puede generar atrapamientos, ¿sí? Accidentes, incluso muerte. El trabajo en altura y espacio confinado está catalogado como riesgo 5, la tabla más alta de los riesgos, las funciones más peligrosas de realizar. Los accidentes de tránsito, accidentes de tipo público, o sea, puede ser robos, secuestros, todo eso que lleguen, trabajemos en un banco y lleguen a robar el banco, eso es un accidente laboral de tipo público. Y pues todo esto nos traen accidentes que pueden ir desde simples fracturas o exposiciones de fracturas, quemaduras, hasta incluso la muerte, ¿sí? Bueno, los peligros biomecánicos son otros tipos de peligros que nos producen enfermedades laborales. Y aquí incluimos todos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, mesas, herramientas que nos pueden producir fatiga física o lesiones en músculos o huesos. Aquí está involucrado lo que se llama el sistema osteomuscular del ser humano y este es el que principalmente va a sufrir con este tipo de peligros. En el esfuerzo encontramos actividades que nos generan mucho esfuerzo, como fatiga en la postura, esfuerzo visual para la lectura y transcripción de documentos, en algunos casos participación en actividades deportivas que son organizadas por la entidad. Están los movimientos repetitivos, que son movimientos de extremidades superiores, por ejemplo, digitación de documentos, grapado de documentos. Podemos encontrar, por ejemplo, en fábricas que realizan, digamos, lo de las flores, el que va cortando las flores, ese va haciendo un movimiento repetitivo.
Están también en manipulación manual de cargas, que son cargas de materiales, puede ser de traslado con máquina o sin máquina, material de correspondencia, transporte de elementos desde un almacén hasta un edificio central, todo lo que yo tenga que desplazarme más allá de 1 metro. Y están las posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacional, que son principalmente los que sufrimos nosotros los que trabajamos en tipo oficina, como las funciones que ustedes van a tener en este tecnólogo, y son posturas mantenidas y prolongadas de pie o sentado. Aquí tiene que ver mucho el diseño y la altura del puesto de trabajo, ausencia de elementos de confort, el uso simultáneo, por ejemplo, del teléfono con el computador, los hábitos posturales individuales, el rediseño de las áreas de trabajo, adecuaciones de espacios físicos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando todo el día sentada, si estoy trabajando todo el día de pie, incluso si realizo actividades agachadas o de rodillas durante mucho tiempo o con los brazos extendidos, todo esto tiene que ver aquí con el tipo de postura. Y las enfermedades que me pueden producir estos peligros biomecánicos están, por ejemplo, problemas musculares de la columna cervical, dorsal, lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, que son como las curvaturas de la columna que se van formando, varices, traumas craneoencefálicos en el caso de las actividades deportivas que les hablé anteriormente, todo tipo de traumas, luxaciones. Están, por ejemplo, en el caso de movimientos repetitivos, lesiones del manguito rotador, o sea, en el hombro. Está fatiga muscular, en el codo también se producen lesiones, tendinitis, dolores crónicos en las articulaciones. Está el síndrome del túnel carpiano, que es una de las enfermedades más comunes en los trabajadores. Están los lumbagos, ya por la manipulación de cargas, lumbago, hernias, edemas también de miembros inferiores e incluso accidentes. Y están los peligros psicosociales que aquí me afectan a nivel de enfermedad, sobre todo mental y social, y se relaciona con las condiciones individuales, intralaborales y extralaborales del trabajador. Básicamente lo que genera es insatisfacción, aburrimiento, estrés o poca disposición para hacer las tareas. Entonces, dentro de los ejemplos de estos peligros psicosociales está la gestión organizacional, o no los ejemplos, los tipos de peligros psicosociales. Ahí me quedo. Aquí encontramos entonces, por ejemplo, la participación que tengo dentro de la empresa, si recibo inducción y si recibo capacitación, si tengo bienestar social, la evaluación de mi desempeño, el manejo de cambios. Entonces, por ejemplo, si no, en el manejo de cambios está la participación, si ignoran mis aportes, las características del liderazgo, por ejemplo, también, si tengo dificultades con el jefe, si no me hacen una retroalimentación adecuada a mi desempeño, problemas de acoso laboral, oportunidades para el desarrollo de las habilidades y el conocimiento, en fin. Todas las enfermedades que me pueden producir este tipo de riesgo están depresión, ansiedad, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales también a causa de estrés, producción excesiva de tabaco, de alcohol. De segundo están las características de la organización del trabajo. Entonces ya aquí encontramos, por ejemplo, demandas cuantitativas, que es la cantidad de trabajo que yo tengo que ejecutar en mi horario laboral. Dificultad en la realización de trámites administrativos, consistencia del rol, si por ejemplo hay contradicciones entre las funciones que me dan en mi cargo o entre las órdenes que me da mi empleador. Jorge, ¿con qué te identificaste?
Sí, el estrés produce un gran problema en el estómago. Créanme que incluso nos puede producir problemas en el colon. Y lo sé porque lo he vivido. Seguimos con las características del grupo social de trabajo, las relaciones sociales, si hay cohesión con el grupo de trabajo, con el equipo de trabajo, si hay algunos problemas en las relaciones jerárquicas, o sea, de los que están por encima de mí o los que están por debajo de mí, en la escala jerárquica, cuando tengo que manejar mucha información en el trabajo. Hay muchas demandas emocionales, por ejemplo, los que trabajan con clientes, atención al público, demandas ambientales, que si ahí tengo que hacer mucho esfuerzo físico, hay mucha fatiga, no hay como un confort dentro de mi área laboral a nivel térmico, y cuando no hay claridad en el rol. Luego sigue interfase persona-tarea, que ya aquí están, por ejemplo, si hay pertenencia a la organización o no hay pertenencia, por ejemplo, los que manejamos contratos por prestación de servicios, que tenemos inestabilidad laboral, no hay compensaciones. También aquí se incluye la falta de reconocimiento, salarios tardíos, descuidos por parte del bienestar al trabajador, identificación de la persona con la tarea y con la organización, qué tan identificada me siento yo con la empresa en la que estoy laborando, o si tengo un descontento en general. Están las jornadas de trabajo, que ya aquí, por ejemplo, los turnos que se manejan, si son de 8 horas, si son de 12 horas. Por ejemplo, hay personas que trabajan en turnos que trabajan 7 días seguidos y descansan 3 o 4, o trabajan 15 días, descansan 7. Por ejemplo, los vigilantes que trabajan unos días de noche, otros días de día. Todo eso tiene que ver aquí en jornadas de trabajo. Y hay unos que son muy importantes, que son los extralaborales, que ya tiene que ver con todo lo que tiene el trabajador cuando sale de la empresa, pero que influye mucho en su desempeño. Entonces aquí encontramos el tiempo fuera del trabajo, si tengo tiempo suficiente para el descanso, los conflictos familiares, las relaciones interpersonales, la situación económica del grupo familiar, si los ingresos son suficientes para tener una buena calidad de vida, las características de la vivienda del trabajador, si vive en situación de precariedad, si cuenta con todos los servicios públicos, por ejemplo, el desplazamiento, cuánto tiempo se demora el trabajador en llegar a la empresa y devolverse a su casa, si tiene acceso, por ejemplo, a programas culturales o deportivas, incluyendo a la familia, todo esto que tiene que ver con lo que le afecta directamente al trabajador, que no es del trabajo, pero que sí influye. Y por último encontramos los peligros, fenómenos naturales que también son productores de accidentes, que son todas las condiciones externas afectadas por cambios en la naturaleza, que los trabajadores ni las empresas tienen, como decir, intervención en esto, pero que se deben tener en cuenta muchos protocolos para manejarlos. ¿Sí? La empresa debe decir qué se debe hacer en caso de inundación, terremoto, derrumbes, vendavales, deben haber, por ejemplo, salidas de emergencia, se deben manejar muchas capacitaciones al trabajador en cuanto a lo que es cómo hacer una evacuación rápida, activa, y también las políticas públicas que se deben tener en cuenta respecto a la zona donde se encuentra mi empresa con el manejo de los fenómenos naturales. Y esta es la GTC 45 que yo les hablaba, es un documento, pero en esta GTC ustedes encuentran esta tabla de peligros, tienen que familiarizarse con ella porque en la evidencia siguiente que tengamos de esta competencia la deben manejar. Entonces, miren, aquí están todo lo que yo les hablé ahorita, el tipo de, la clase de riesgo y la descripción de cada uno, ¿sí? En cuánto se divide cada uno. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta
más adelante, para que lo vayan buscando. Se llama Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Y ahora vamos a hacer, me falta lo de los controles y las medidas de intervención para hacer la actividad. Bueno, encontramos estos controles que se pueden aplicar para intervenir en los riesgos laborales que les expliqué anteriormente. Esto es unos controles jerarquizados, se encuentran como en forma de pirámide. Entonces, a lo que se debe hacer primeramente, aunque en muchos casos no se puede hacer, por ejemplo, la eliminación, porque nos generaría unos costos grandes en la empresa por el tipo de medida que se debe tomar, pero es el paso ideal, la eliminación del riesgo que debe tomar una organización para controlar este riesgo que está expuesto el trabajador, y este requiere detener, o no iniciar las actividades o los procesos que implican el riesgo, eliminándolo por completo. Entonces, por ejemplo, cuando se utilizan sustancias peligrosas, sustancias químicas, que pueden ser peligrosas para el trabajador, entonces este tipo de control lo que propone es eliminar las sustancias del proceso de producción, que debe desaparecer definitivamente. Sin embargo, esto puede implicar rediseñar todo un proceso de producción, lo cual no siempre va a ser posible porque conlleva costos excesivamente elevados. Entonces, lo que se debe proponer es una sustitución, que es la segunda parte de la pirámide, que, como decimos, eliminar el riesgo no siempre es la opción que se debe tomar. Entonces, en estos casos, el siguiente es buscar otro método u otro proceso que sea menos arriesgado, u otra herramienta, otro material, en fin. Incluye también sustitución de tareas, procesos, maquinarias, por otros que cumplan una función análoga, pero que no presenten un riesgo, o por lo menos que el riesgo que presenten sea menor. Siguen los controles de ingeniería que pueden aplicarse para cambiar la consecuencia del riesgo. Entonces, aquí, por ejemplo, este paso se enfoca en la aplicación de medidas de protección colectivas, que son las que se utilizan para reducir el riesgo. Los controles de ingeniería se diseñan para que la fuente de riesgo sea bloqueada y anulada. Entonces, aquí vemos como, por ejemplo, sistemas de detención de gases, sistemas de cierre automático, sistemas de ventilación ante la presencia de sustancias peligrosas, o como, por ejemplo, cuando hay alguna maquinaria que tiene como un encerramiento, también este es un tipo de control de ingeniería. Seguimos con los controles administrativos, señalizaciones y advertencias. Entonces, cuando el riesgo aún persiste, se debe aplicar controles administrativos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, proporcionar información, instrucciones, capacitación o supervisión a la ejecución de los procesos realizados por el trabajador. Encontramos, por ejemplo, los procedimientos documentados, instrucciones de trabajo claras y definidas. Encontramos el acceso restringido a determinadas áreas, a la manipulación de determinadas sustancias o a la operación de ciertas máquinas. Encontramos, por ejemplo, la señalización dentro de la empresa, las señales de advertencia, la señalización sobre qué tipo de equipo de protección personal se debe usar para ingresar a ese sitio o para realizar determinada actividad. Y por último, encontramos los equipos o los elementos de protección personal que puede garantizar la seguridad del trabajador ante la presencia de los factores determinantes de riesgo residual. Y aquí encontramos protección para ojos, rostro, manos, antebrazos, extremidades inferiores, de acuerdo a la labor que va a desempeñar el trabajador. Lo importante es que se debe verificar que cumpla con las normas técnicas, se debe verificar que se haga una adecuada limpieza, que se haga un adecuado mantenimiento y que se realice el cambio cuando el equipo de protección así lo requiera. Entonces, me gustaría escuchar si tienen alguna duda antes de ir a la actividad que tenemos para la primera parte de la sesión.
Está bien, muchas gracias. Bueno, es un poquito extenso, pero espero que la explicación haya quedado clara. Entonces, vamos a la actividad. Para ingresar, ustedes lo pueden hacer a través de este enlace que se los voy a compartir por este chat y por el chat de WhatsApp. O pueden escanear este código QR y ya les voy a explicar lo que se va a hacer. Denme un segundo, les comparto el enlace. Bueno, les voy a compartir la pantalla para poder mostrarles. Ay, no, creo que les compartí la que no era. ¿Sí están viendo la imagen? Creo que ahora sí. ¿Me confirman, por favor? Bueno, listo. Esta es la imagen que ustedes se van a encontrar cuando ingresen al link. Entonces, miren, en cada cosita como de ubicación, ¿sí? Cada puntico rojo que ustedes van a encontrar aquí, eso va a tener un tipo de riesgo laboral. Esto es una oficina. Entonces, son los tipos de riesgo que se pueden presentar en una oficina. Entonces, usted va a hacer clic en un puntico rojo de ubicación y les va a mostrar qué tipo de riesgo se está presentando en ese caso. Por ejemplo, para que les voy a ayudar. Entonces, ¿cuál riesgo es? Posturas inadecuadas. Ustedes le dan el clic aquí y pues ya queda allí como escogido el riesgo. Y así con todas los punticos rojos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son 8 punticos, si no estoy mal. 1, 2, 3. Creo que son 8. Entonces les voy a dar 10 minutos para que lo terminen. Al final también pueden hacer la verificación en el chulito azul y él les muestra si está correcto o no está correcto y me envían el pantallazo, por favor, sea por este chat o sea por el chat del WhatsApp. ¿Listo? Entonces tienen 10 minutos para realizar la actividad y me comentan cómo les va. Profe, buenas noches.
Buenas noches. Profe, hágame un favor, me explica un momentico por lo que no se me fue el audio, no lo puedo escuchar. Listo, ¿ya ingresaste al enlace? Sí, señora, ya estoy en las imágenes, en la imagen de riesgos. Bueno, allí en esa imagen vas a encontrar unos punticos rojos, ¿cierto? Como de ubicación. En cada puntico, si tú le haces clic, te va a salir unos nombres de unos riesgos laborales. Entonces tú debes escoger, de acuerdo a la imagen, qué tipo de riesgo es. Y los vas escogiendo uno a uno. Cuando termines, le das en el chulito azul para ver si está correcto o no y le tomas un pantallazo a la actividad y me lo envías por el chat o por el chat de WhatsApp. Ah, ok, profe, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Hola, profe. Ya le envié, profe. Ya envié la evidencia al chat de WhatsApp. Ok, Ángel, muchas gracias. Jonathan. Ah, Jonathan, es que también vi cómo prendí el de Ángel. Sí, también. Sí, sí, también, profe, también. Ah, bueno, pero ¿en cuál chat? Pues el de aquí de la aplicación veo el de Ángel. No sé si tú le No, enviaste en el de WhatsApp. En el de WhatsApp de aprendizaje de desarrollo publicitario. Ah, bueno, listo, listo, muchas gracias. Listo. Gracias. Profe, ¿lo dejo por acá o me toca enviarlo también por el otro grupo? Como quieras, lo importante es que me quede la evidencia en cualquiera de los dos. Mientras estamos aquí esperando, les voy a compartir el link de la asistencia para que vayan llenando, por favor. Bueno, ya terminaron todos. Podemos seguir.
¿O necesitan un poquito más de tiempo? Bueno, sigamos adelante con los fundamentos de medio ambiente. Bueno, encontramos la definición de medio ambiente, que es todo lo que nos rodea, incluso cuando nos referimos al entorno artificial, a las ciudades. También a la parte social. En este caso estaríamos hablando de las interacciones que se pueden producir en todos los factores que rodean o que hacen parte de un ecosistema. El medio ambiente implica directamente a las personas o al hombre porque hace el uso de ese medio ambiente a través de tres vertientes, como son fuente de recursos naturales, soporte de actividades y receptor de efluentes. Cuando el medio ambiente es fuente de recursos naturales, es el fuente de recursos porque nos abastece de materia prima, de la energía que necesita el hombre para desarrollarse, para realizar sus actividades primarias. Y aquí encontramos, por ejemplo, la importancia de conocer la clasificación de los recursos naturales renovables y no renovables. Por ejemplo, los recursos naturales renovables son los que se autorreproducen en el tiempo según una determinada tasa de renovación, claro está. Y los recursos no renovables son los que tienen una tasa de renovación tan lenta que se puede considerar que no son renovables. Dentro de los no renovables encontramos, por ejemplo, los combustibles fósiles, los minerales preciosos. Dentro de los renovables encontramos lo que es la flora, la fauna, encontramos lo que es el aire, ¿sí? El agua, aunque ya el agua está casi que desapareciendo de lo que son los recursos renovables, porque la tasa de renovación del agua debido a la alta contaminación pues ya no es tan rápida. Soporte de actividades, el medio ambiente, porque lógicamente todas nuestras actividades diarias van a tener lugar en el medio ambiente, entonces este tiene una capacidad de acogida para cada actividad. ¿Sí? Hay que tener un grado de idoneidad para acoger qué tipo de actividad voy a realizar yo en el medio que voy a escoger, y a esto se le llama potencialidad o aptitud del medio. Por ejemplo, cuando se desarrollan actividades específicas en un punto donde no es apto para eso, lo que realizan es un impacto ambiental a gran escala. Y por último, como receptor de efluentes, porque todas las actividades que los seres humanos producen tienen como resultado unos bienes, que sean unos bienes deseados o unos productos, que es lo que se busca al hacer esa actividad, pero también unos subproductos que no se buscan y se pueden aprovechar, y unos efluentes que son los que se deben desechar. Entonces, estos efluentes son llamados como emisiones, que son gases o partículas que se emiten al aire, vertimientos, que son líquidos o sólidos que se vierten al agua o al suelo,
Entonces el medio ambiente recibe estos efluentes a través de sus vectores ambientales como son aire, agua y suelo. Bueno, otro concepto importante que es el ecosistema, que es el elemento vivo que interacciona entre sí y con su entorno no vivo, proporcionan beneficios o servicios al mundo. Los ecosistemas se dividen también de acuerdo a las características físicas abióticas o no abióticas. Por ejemplo, anteriormente cuando estábamos en biología, en el bachillerato nos hablaban de los biomas. No sé si se acuerdan de eso, que decían la tundra, la taiga, para los que están más cercanos al Polo Norte. Estaban las estepas, estaban los desiertos, estaban, por ejemplo, las selvas tropicales. ¿Sí? Todo este tipo de biomas son los mismos llamados ecosistemas que se clasifican de acuerdo a las características de los factores bióticos o abióticos. O sea, por ejemplo, el clima, la topografía, el relieve, la fauna, la flora. Todo esto va a decirme a mí qué tipo de ecosistema va a estar presente en una zona. La biodiversidad o diversidad biológica, que se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. Encontramos, por ejemplo, en Colombia, que tiene más de 54.000 especies registradas, ¿sí? Comparte con el Brasil el primer lugar mundial en términos de biodiversidad y está identificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como uno de los 17 países megadiversos que albergan el 70% de la biodiversidad mundial en solo un 10% del territorio. Entonces, por ejemplo, en la variedad puede expresarse en términos de diferentes especies como la palma de cera, el caimán llanero, la variabilidad dentro de una sola especie o la existencia de distintos ecosistemas. También es importante términos como que Colombia es el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo país en diversidad de plantas, anfibios, peces de ríos y mariposas, el tercer país en diversidad de reptiles y palmas y el cuarto país en diversidad de mamíferos. Entonces, tenemos que actuar como veedores para cuidar esta biodiversidad que tenemos en Colombia. Y tercero, encontramos los servicios ecosistémicos, que son los beneficios que los seres humanos obtenemos de los ecosistemas. Estos beneficios pueden ser económicos o culturales y como vemos en la imagen se dividen en servicios de apoyo o de soporte, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales. Dentro de los servicios de apoyo de soporte encontramos, por ejemplo, la formación del suelo, el ciclo de nutrientes, la producción primaria y son los bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo. O sea, como los fundamentales. En los servicios de aprovisionamiento, que son los productos consumibles, por ejemplo, los alimentos, el agua potable, la leña, los productos químicos biológicos, los recursos energéticos. Entonces, por ejemplo, en Colombia encontramos los páramos, que son ecosistemas que presentan menos del 2% del territorio, pero que aportan el 70% del agua para la población. Encontramos, por ejemplo, los servicios de regulación, que son los bienes producidos para la regulación de los ecosistemas, como la regulación climática, regulación de enfermedades, regulación hídrica, purificación del agua, polinización. Y por último están los servicios culturales, que son todas las riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social, por ejemplo, espiritual, religiosa, recreación, ecoturismo, educación, herencia cultural, en fin. Bueno, ahora vamos a hablar de esos términos importantes como es la huella ecológica y la huella de carbono. Entonces, ¿qué es la huella ecológica o huella medioambiental? Es la medición del impacto que tiene la humanidad sobre el planeta Tierra. Entonces, esto nos indica los recursos que una persona consume para realizar sus actividades diarias. En la web podemos encontrar
varios medidores que nos dicen, de acuerdo a una serie de preguntas que nos hacen, cuál es el tipo de huella ecológica que nosotros estamos causando. También la huella ecológica puede medir el impacto de las actividades humanas a gran escala, como regiones, ciudades y países. Entonces, como dice aquí, es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano. La unidad de medida de la huella ecológica se calcula en hectáreas. ¿Sí? La importancia que tiene la huella ecológica es que nos permite medir el impacto que tienen las personas sobre la tierra, permite reflejar el nivel de gasto de sus acciones sobre las áreas productoras, o sea que las áreas donde se producen recursos y absorción de residuos. ¿Cómo se puede ayudar a reducir la huella ecológica? ¿Qué actividades puedo realizar? Emplear fuentes de energía renovables como la energía eólica o las paneles solares. Utilizar electrodomésticos de bajo consumo eléctrico, tratar de utilizar transporte público o transportes menos contaminantes, como las bicicletas si vamos a trayectos cortos, favorecer la compra de productos ecológicos, artículos de limpieza biodegradables, optimizar el uso del agua a la hora de bañarnos, de cepillarnos los dientes, de lavar la ropa, aprender a reciclar para disminuir la contaminación del aire y del agua y por supuesto el suelo para disminuir la capacidad que reciben los rellenos sanitarios a diario, separar la basura dependiendo de sus materiales, clasificar los residuos, cartón, papel, plástico, metales, en fin. Y la huella de carbono, que es un tipo de huella ecológica, que es, son los conjuntos de emisiones de todos los gases de efecto invernadero producidas por una persona, por una organización, por una ciudad, en fin. Esta se mide por unidad de kilogramos por kilovatio hora de dióxido de carbono. Y también existen varias calculadoras, por ejemplo, Ecopetrol tiene una que nos dice cuál es la huella de carbono que producimos como parte de las actividades que realizamos, sobre todo en la utilización del transporte. La huella de carbono hace parte de la huella ambiental global, que es la huella ecológica que miramos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podemos utilizar para reducir la huella de carbono? Uso de transporte público, caminar, ya que los gases de escape afectan en gran medida el estado del aire que se respira. Evitar vuelos frecuentes, reemplazar el avión por el tren, pues en las ciudades que sea posible, por ejemplo aquí en Colombia no se puede. Comprar productos locales para evitar como por ejemplo la importación, el transporte, ¿sí? De los productos, que no tengan que viajar a tanta distancia, reducir el consumo de la carne, la producción de productos cárnicos también tiene una gran huella de carbono, gracias a que el ganado, por ejemplo, es una fuente de liberación de gases de metano que produce el efecto invernadero en la atmósfera. Tratar de excluir la carne o en menor medida reemplazarla con pescado también puede ayudar a reducir la huella de carbono. No quiere decir ahora que se van a volver veganos o vegetarianos, pero sí tratar de disminuir el consumo de carne. Además que está carísima. Bueno, y ahora vamos a hacer esta actividad que es sobre un crucigrama sobre los conceptos de medio ambiente que trabajamos ahorita o que explicamos ahorita. Tienen los conceptos claros, entonces no creo que vayan a tener muchos inconvenientes. Se los voy a compartir aquí en el chat. ¿Listo? También vamos a poner unos 7 minutos para no demorarnos tanto. Y terminamos con las dudas y explicación de la evidencia.
Aquí simplemente tienen que hacer el crucigrama con los conceptos. Ahí están, dentro del crucigrama están los temas. Ustedes tocan el numerito, por ejemplo, se paran en el número 1 y hacen clic y ahí les dice pues la pregunta. Y ya ustedes contestan. Nuevamente les voy a compartir el formulario de asistencia de hoy para los que no los han llenado. Los llenen, por favor. Vamos a mirar cuántos hay. Bueno, solamente lo han llenado 6 aprendices y en sala hay 20. Entonces están quedando muchos por fuera. Los invito a llenar la asistencia.
Bueno, vamos a pasar a explicar lo que deben hacer en la evidencia. ¿Me confirman que estén mirando la plataforma, por favor? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, nos vamos a lo que es la fase de planeación, que estamos trabajando en ella. Actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 3 y evidencia de conocimiento cuestionario. Esta evidencia, ay Dios mío, se cayó esto. Bueno, esta evidencia inició el día de ayer, va hasta el domingo, el domingo es 16 de abril, no, perdón, 23 de abril. Sin embargo, por ser un cuestionario en línea, me tocó dejarlo abierto por mucho más tiempo. Entonces, listo, ya ahora sí estamos viendo. El material de formación para esta evidencia está aquí, material de formación de la competencia, y es este de fundamentos de medio ambiente y seguridad. Aquí van a encontrar los temas que tratamos hoy, algunos otros temas más, una ampliación, varios contenidos, está dividido en dos. Una parte de medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, perdón, una parte de seguridad y salud del trabajo y otra parte de medio ambiente. Hay varios archivos adicionales que pueden encontrar en este material, ¿sí? Aquí lo vemos. Están las definiciones que les hablamos anteriormente, están los actos, enfermedades laborales, la seguridad y salud en el trabajo, los tipos de empresas, está este tema adicional como el COPAS, que también está tocado en el cuestionario. Estos son los materiales adicionales que pueden encontrar, que les decía. Están también la clase de riesgos, la definición de los peligros, como les mostré anteriormente, la explicación ampliada de cada una, las medidas de intervención y los programas para mejorar las condiciones de salud. Listo. Y está la parte de medio ambiente, ¿sí? Con las definiciones, ecología, diversidad, medio ambiente, servicios ecosistémicos, ecosistemas naturales, artificiales, el impacto, la contaminación ambiental y anexos también para que puedan ampliar el tema. Es un recurso bastante amplio. Y en las evidencias se encuentran la del cuestionario. Es un cuestionario en línea. Cuando ustedes lo presenten, inmediatamente lo terminen, pues les va a salir la calificación. Tiene para presentar 3 veces. En el caso de que usted lo haya presentado 3 veces y las 3 veces lo haya perdido, pues se comunica conmigo para darle una opción más. Como decía, la fecha de presentación es hasta el domingo, pero quedó abierto. Porque es que si se quita, si le pongo la fecha de cierre aquí, la del domingo, entonces ya si usted lo quiere hacer el próximo lunes, no lo va a poder realizar. Esto pasa con los cuestionarios, entonces me tocó dejarlo abierto. Si tienen alguna duda adicional con respecto a la evidencia, cuando vayan a hacer el cuestionario, pues me escriben. Ya sabemos los medios de comunicación que tenemos con el instructor. Y pues ahora los escucho con las dudas que tengan con respecto a la temática, con respecto a la evidencia, lo que nos quieran contar. Están abiertos los micrófonos. Nuevamente les comparto la lista de asistencia. Entonces los escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo para comentarnos? ¿Algo sobre el tema? Hola, profe, buenas noches. Hola Ronald, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, profe, es que yo tuve una caída en el internet un momento
en el momento de explicar la evidencia. Entonces, ¿la evidencia es solo el cuestionario? Sí, señor, es solo el cuestionario en línea y él se califica inmediatamente. Entonces ustedes apenas lo terminen van a tener la nota. Listo, profe. Era esa la duda. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No, profe, por mi parte todo quedó claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces nuevamente les recuerdo los medios de comunicación. Está el correo electrónico, la mensajería interna de la plataforma, el foro de dudas, el grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda o necesitan una ayuda adicional con esta evidencia o con las otras anteriores que hemos trabajado, pues ahí estamos pendientes a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los que estuvieron muy puntuales, a los que se fueron sumando también muchas gracias. Yo sé que muchos vienen saliendo de sus jornadas laborales, entonces aprecio mucho que hayan participado en la sesión, aprecio que hayan participado en las actividades, espero que les haya servido para complementar el tema, ¿sí? Para que les quede un poco más claro, tengan los conceptos claros a través de la actividad. Y pues nos seguimos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, profe. Hasta luego. Gracias, buenas noches.